Hola, si estás en este canal es porque esperas un nuevo episodio de Librísimo. En esta ocasión ha venido a hablarnos de su nuevo proyecto, Maeva Nieto. Os recuerdo que el programa está disponible en YouTube como podcast en iVoox y que podéis suscribiros, dejar un me gusta o vuestros comentarios. Maeva escribe fantasía, literatura romántica y a veces algo de ciencia ficción. Comenzó en la literatura en 2018 con el certamen No Somos Musas organizado por Mundos Flotantes. Su primera novela fue El Buscador de Estrellas, seguida de la novela La Alquimia Secreta de las Almas y otras novelas como De Tinta y Esperanza, Otras Amigas de la Magia, Una voz entre las grietas y Seremos de cobre. Viene a presentarnos No vueles con la arpía, una novela que forma parte de la saga del Horniverso de Literap, donde se mezclan los géneros fantástico y erótico. Y está pendiente de publicar Donde no mueren las flores, ganadora del segundo premio de novela juvenil de Fandom Books. Quedaos y descubrir No vueles con la arpía. Bueno, pues hola a todas, a todos, a todes. Estamos aquí en otro episodio de Librísimo, esta vez con Maeva Nieto. Hola Maeva, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias primero por acompañarnos aquí en este vuestro espacio para las novedades en ficción especulativa en español. Y hoy vienes a hablar de tu próxima novela con Literap, que es, a ver, lo leo para no equivocarme, No vueles con la arpía. Sí, efectivamente. Exacto. Y la primera, yo creo que es una buena pregunta, la primera que solemos hacer cuando la gente nos visita en Librísimo es sobre el título. ¿Por qué decidiste titular esta novela No vueles con la arpía? Bueno, esto en realidad fue un trabajo en equipo, porque esta novela se encuadra dentro de una nueva colección que tiene la editorial de Literap, que se llama El Horniverso. Esto fue una aventura en la que nos embarcamos un grupo de autoras de la editorial que queríamos hacer una saga de fantasía con mucha romántica, con mucha erótica, en la que uno de los implicados fuera una criatura fantástica. Entonces, como es una serie de novelas que están todas ambientadas en el mismo mundo, aunque lo hayamos escrito cada una novela diferente, teníamos que tener como un todo a la hora de los títulos, que todas fueran para una colección. Entonces, después de darle muchas vueltas y discutir bastante, porque discutimos bastante sobre qué tipo de títulos queríamos poner, a alguien se le ocurrió poner como esa especie de normas de no hagas X con el monstruo implicado en esta relación romántica. El primero fue no sometas al gorro rojo y este segundo va a ser no hueles con la arpía. Son como eso, como una especie de normas. Y básicamente fue porque es una mala idea irte con una arpía de viaje a veces. ¿Y te acuerdas de cuándo y dónde se te ocurrió la idea para esta historia en concreto? Pues, a ver, todo esto, yo estaba, cuando empezó toda la idea de hacer una saga juntas, de embarcarnos todas en esta misión que no sabíamos si iba a salir y llegar a buen puerto o no, yo estaba en el tren rumbo a Avilés para el Celsius de 2023. Y de hecho, estábamos como en un momento de éxtasis creativo pensando, en plan, pues yo quiero hacer no sé qué monstruo, yo quiero hacer no sé cuál, se me ocurre esto para el world building. Y yo estaba en ese tren que iba perdiendo la conexión cada 2 minutos y me estaba poniendo de los nervios porque era como, ay, que no me entero de lo que están diciendo. Y en concreto la trama de la novela en sí, en esta, no ya englobada dentro de la colección, lo pasé un poco mal porque al principio tenía una idea muy vaga de lo que quería y no me acuerdo exactamente qué estaba yo haciendo. Me acuerdo que estaba andando de camino a casa, porque yo siempre voy andando hasta mi casa, así tengo un paseo largo y ahí se me ocurren muchas cosas en ese momento de simplemente caminar. Y se me ocurrió que yo quería escribir una historia que fuera de aventuras.
que bebiera de la momia, de Indiana Jones, de La ciudad perdida, de Tras el corazón verde. Quería escribir algo así, porque es algo que yo he adorado desde que era muy pequeña. Entonces me hacía mucha ilusión escribir algo así y así salió la idea. Y me acuerdo que estaba caminando rumbo a casa. Bueno, porque como tú bien has mencionado, ya sé que digo mucho esta coletilla de ya has mencionado, tengo que quitármela, lo sé, todos los que nos escucháis, lo que nos veis, lo sé, soy consciente, pero sí que es verdad, has hablado de esta iniciativa colectiva que habéis organizado supongo que con el beneplácito de Literap, o sea, dentro de la editorial. Creo que la persona que lo coordina es Libertad Delgado, si no... Sí, de hecho todo surgió porque ella un día por el grupo que tenemos las autoras dijo, joder, ¿cómo me gustaría hacer este tipo de portadas? Uh-huh. Y nosotros dijimos, ¿y si te hacemos eso? O sea, si te damos las historias para que hagas ese tipo de portadas. O sea, y la editora de Literap estaba presente en ese mismo momento y dijo, sí, por favor, hacedlo, yo quiero editaros esto. Bueno, pues un saludo también desde aquí a Meritxell y por supuesto a Libertad. Entonces sí que sería interesante que habláramos de la vidriera y del mundo para que las personas que nos están viendo, que nos están oyendo, entiendan que se trata, creo, yo supongo, pero me puedes corregir, que es un mundo secundario. Pero no estoy segura si es un mundo secundario o es un mundo paralelo. ¿Qué relación tiene con nuestro mundo, si es que la tiene o en realidad no la tiene? Sería como un mundo paralelo más bien, porque incluso la parte de los humanos en la que viven los humanos no tienen la misma tecnología que nosotros, ni se rigen por las mismas normas que nosotros. De hecho, usan la magia solar, o sea, usan energía solar, pero en vez de convertirla en electricidad, la convierten en magia. Así que sería más bien un universo paralelo al nuestro en el que hay humanos que son como nosotros, pero no es nuestro mundo para nada. Y este mundo humano era grande, o sea, era la extensión que tuviera, pero hubo una colisión en la que varios mundos de diferentes criaturas se unieron en lo que se llama la vidriera y sus fronteras se comieron unas a otras y por eso ahora es como un patchwork de diferentes mundos en el que pues de pronto tienes el reino de los Faes atravesado por el reino de los dragones, luego otra vez el reino de los Faes, luego el humano, o sea, se van entremezclando mucho entre ellos. Entonces sería como un espacio donde se van superponiendo sí, exacto, otros mundos. Exacto. Y bueno, ya has hablado de algunos personajes mitológicos. Me gustaría saber si hay una lista de personajes y cada una o cada une o cada uno elige o quién los va asignando. Sí, nosotros elegimos un poco lo que a nosotras nos gustaba porque de hecho se ve clarísimamente a qué ha tirado cada uno de nosotros y a medida que se vayan descubriendo qué monstruos son, la gente va a decir, claro, que tenía que ser de esta persona. Uh-huh. O sea, el monstruo de Patricia Macia solo lo puede escribir Patricia Macia, yo lo digo así. O sea, se ve muy claro cuál hemos elegido cada una y sí que los hemos elegido basándonos en nuestros gustos personales, que se nos da bien, que nos apetecía en ese momento. Pero sí que hemos intentado que sea todo un poco tirando a lo que es franja mediterránea, aunque hay faes y cosas así. Pero, por ejemplo, no hemos puesto mucho de mitologías muy lejanas a la franja mediterránea porque queríamos darle ese ambiente mediterráneo nuestro. Entonces, podemos imaginar que se va a tirar un poco para allá, pero hay un poco de todo, la verdad. Y hemos elegido cada una lo que nos gustaba. Y la cosa era tampoco no repetir mucho, que no se parecían mucho entre ellos. Uh-huh. Bueno, y hay que hablar de los protagonistas, bueno, en este caso las protagonistas de la novela. Y vamos a empezar por una de ellas, porque yo diría que en esta novela hay más de una protagonista, porque realmente sí que seguimos desde el principio a una, pero creo que la acción, digamos, se divide entre dos. Sí. ¿Quién es Margarita Buenaestrella? Margarita Buenaestrella es una chica de buena familia del mundo de los humanos, es una humana que vive en la ciudad, en la capital de Gaudia, que es el reino de los humanos, en el centro de la vidriera, o por lo menos los humanos ponen Gaudia en el centro de la vidriera, que otros monstruos pues ponen el suyo en el medio.
Entonces, esta ciudad se llama Luminara, ella es una chica de buena familia que lleva toda la vida estudiando y esforzándose mucho porque su gran sueño es ser arqueóloga. Ella quiere estudiar la historia de los diversos mundos que componen lo que es ahora su mundo hecho cachos. Entonces, la historia comienza con que ella es rechazada en la universidad y el mundo se le ha caído encima, no la han dejado ser, no la dejan ser estudiosa, no la dejan ser académica y eso es el fin del mundo para ella porque literalmente lleva toda su vida soñando con eso. Uh-huh. Y has hablado también antes de tu interés por esas historias de aventuras que tú querías reflejar en esta novela, que yo creo que se ve, evidentemente, yo diría que es una historia de aventuras con muchos ingredientes erótico-festivos. Pero es esencialmente aventuras. Aventuras, exacto. Que además las protagonistas son mujeres que tienen inquietudes, que tienen dudas, que tienen contradicciones también y incluso yo diría que se preguntan sobre su propia identidad muchas veces y también hay muchas criaturas especiales, mitológicas, no sé cómo llamarlas, que son habituales en este mundo que habéis formado. Y a mí me han llamado la atención porque, aunque en el título hablas de una arpía, que vamos a hablar de ella, de Tanith, también hablas de los Jinn, por ejemplo. Sí. Pero antes de hablar de los Jinn, sí que podemos hablar de quién es Tanith. Pues Tanith es la arpía que acompaña a Margarita, o sea, porque, bueno, esto es la sinopsis, así que supongo que no me van a matar si lo cuento. La historia comienza con esto, con que Margarita la han rechazado, pero un extraño antiguo investigador de la academia le ha dicho que si le ayuda a conseguir un mineral mágico que supuestamente hace magia, que se encuentra en algún lugar del desierto, uh-huh, él le hará una carta de recomendación para que pueda llegar a ser académica. Pero para esto necesita a una guía porque el señor está muy mayor y dice que no va a guiar a nadie por el desierto, pero que conoce a una amiga que sí que la puede ayudar. Y esa es Tanith, que es una arpía que vive en un monasterio abandonado en las afueras de la ciudad y a la que ella va a visitar. Uh-huh. Y esta arpía es una ladrona, por lo menos es ladrona dentro de su papel en Luminara, es ser una ladrona, es muy sigilosa, es un poco búho además, así que se le da bien el tema de colarse en sitios y robar las cosas brillantes. Y ella nació en el desierto. Uh-huh. Entonces por eso es la que va a hacer de guía a Margarita en su búsqueda de este mineral. Pero además creo que no es un personaje mitológico al uso, porque sí que es verdad que se dedica al crimen, por lo menos eso es lo que parece al principio, sobre todo que vive pues de lo que va robando o de lo que se va encontrando, porque puede volar. Una de las cosas interesantes es que puede volar, pero tiene una particularidad física que la hace distinta, que la hace muy distinta y la hace un personaje que yo creo que no solemos encontrarnos este tipo de personajes. Siempre nos encontramos personajes que a lo mejor tienen fracturas internas importantes, y yo no digo que Tanith no la tenga, pero tiene algo físico que me gustaría, no sé si se puede decir o no, o a lo mejor no se puede decir. Ni nada, o sea, de hecho es algo que creo que en mis historias hay muchísima representación de discapacidades, uh-huh, y no iba a ser la excepción. Y Tanith tiene una pierna amputada, o sea, uh-huh, le falta una pierna y lleva una pierna ortopédica de metal que además a ella no hace ruido. Para el resto de humanos, o sea, de gente, no le hace ruido esa pierna, pero a ella le chirría mucho porque nota el chirrido y ella tiene muy buen oído y lo odia. Y entonces tiene una pierna ortopédica. Uh-huh. Y sí, es algo que tenía claro que yo siempre pongo algún tipo de representación de discapacidades y esta novela no iba a ser diferente y esa fue. Porque, como estaba diciendo antes, no solemos encontrarnos
personajes de este tipo, que son criaturas mitológicas, normalmente suelen tener poderes o ciertas capacidades que los humanos no tienen. En este caso, por ejemplo, volar, ¿no? Pero tiene otras capacidades que suelen ser casi, incluso aunque sean villanos, entre comillas, están casi idealizados porque son perfectos dentro de su especie o de su tipo, ¿no? Y en este caso tú que sí introduces también unos recuerdos muy traumáticos de cómo, y no vamos a hacer spoilers de eso, pero ella tiene que convivir con una discapacidad, tiene que seguir con su vida y es muy buena en lo que hace, o sea que al final se adapta y comienza la aventura con Margarita. Pero realmente ambas representan polos opuestos de esa sociedad, pero totalmente opuestos. Totalmente opuestas. Y es un poco también esa la gracia de cómo se va desarrollando su relación de amistad muy fuerte. Muy fuerte. Que termina siendo muy, pues, física, ¿no? Y en ese sentido también es interesante que plantees la relación entre estas dos. Bueno, es no sé si la arpía es una mujer, pero bueno, son dos, sí que son una mujer de género femenino, sí, de género femenino, o sea, es una arpía de género femenino. Entonces, es una representación de este tipo de sexualidad, de homosexualidad en este caso. No es algo habitual tampoco. Y además, como hemos dicho, tiene una discapacidad. Entonces me gustaría saber si a la hora de abordar los fragmentos, las escenas más comprometidas, más eróticos, ¿de qué manera ha influido el que primero un personaje sea un personaje mítico que no existe en nuestra realidad por lo menos, y segundo que tenga esa discapacidad, ¿no? La verdad es que el tema de la discapacidad no es algo que, a ver, tenías que tenerlo en cuenta, por supuesto, porque, por ejemplo, pues si se quitaba la pierna, 2 piernas no puede estar, o sea, son cosas así más que nada, de tener tenerlo en mente, de no pongas algo que no pueda hacer porque no puede, o sea, la pierna izquierda no la tiene, no pongas nada que haga con la pierna izquierda porque no va a poder. Entonces, más que nada es acordarte de ello. Yo creo que la parte más de hacer que se note que no es una humana, o sea, yo creo que es esa parte de no hacer tampoco algo que sea como muy, muy, muy bestia, pero que se note que hay algo no humano en ella, que es, o sea, al final es una arpía, tiene que verse eso. De hecho, es la gracia de la colección también, que vean, que se explore esas otras cosas, ¿no? Esas particularidades que podrías tener con un monstruo. Yo creo que esa parte fue la más curiosa de escribir, la más complicada a lo mejor de hacer ese equilibrio entre que sea algo erótico que al lector le vaya a gustar, pero que se note que es un monstruo, que no es una humana. Y luego están los nombres. Bueno, está Gaudia, Luminara y, a ver si lo voy a decir bien, Dunazar y Alramal, que como tú bien dices, tienen así como resonancias muy mediterráneas. Me gustaría saber, incluso para los nombres de personajes, ¿en qué te basas para decidir qué nombre le asignas a cada personaje? Y cuando son de lugares que no existen en nuestra realidad, ¿cómo llegas hasta estos, por ejemplo, estos que he mencionado, que son bastante sonoros? En el caso de las cosas o sea, los sitios, lugares que íbamos a utilizar todas en las novelas, o no todas, pero sí la mayoría, como por ejemplo puede ser Luminara, que es el reino humano, o sea, bueno, la ciudad del reino humano, que es Gaudia, es el reino, sí que los pusimos, o sea, hicimos también lluvia de ideas, queríamos que tuviera algo que ver con la luz, que evocara, de Iluminara, queríamos que tuviera que ver con el Art Nouveau, queríamos una estética muy Art Nouveau, muy de la Belle Époque y tal, entonces por eso se nos ocurrió Gaudia, para hacer esa referencia a Gaudí. Y eso fue trabajo en equipo. Luego guiándonos por ahí, por lo que habíamos hecho todas juntas, decidimos seguir pues una estética, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicimos mucho lo de juntar 2 palabras para hacer el nombre de un sitio. Por ejemplo, Dunazar es Duna, Azar, entonces era junto. O sea, igual que Fjordterre, pues viene del fin del mundo,
son palabras que están compuestas por más o menos siguiendo unas normas para que no descuadren mucho unas con otras. Al-Farama era un nombre en árabe, no me acuerdo ahora qué significa exactamente porque hace 2 años que lo pensé, ya no me acuerdo. Y en cuanto al nombre de los personajes, a mí siempre, para mí los nombres de los personajes son algo muy importante. Yo paso mucho rato pensando qué nombre le tengo que poner a cada personaje. Margarita Buenaestrella lo tenía clarísimo, porque ya habíamos determinado que los apellidos de los personajes iban a ser palabras tan compuestas como Buena y Estrella, o Malaspina en el caso de la protagonista de No sometas al gorro rojo, y que los nombres fueran parlantes, que fueran nombres que de por sí tienen un significado. Entonces por eso a mí me vino enseguida, tiene que ser Margarita Buenaestrella, porque la chica es como una margarita, es una florecilla. Entonces es pequeñita, es delicada, es una margarita. Buenaestrella es un poco sarcástico porque la chica tiene mala suerte, entonces que llamarla Buenaestrella me hacía gracia. Además sonaba a familia importante, entonces por eso le puse el nombre. Y el que sí pasé mucho tiempo fue en el de Tanit, porque yo quería ponerle un nombre que fuera de la franja mediterránea tirando a la parte arábiga y tal, pero no quería que fuera como muy evidente. Entonces estuve leyendo mucho, o sea, nombres persas, fenicios, árabes, hebreos, un montón, muchísimos nombres, mire. Y al final me quedé con Tanis, que creo que era un nombre de una diosa fenicia, que me gustó mucho. Entonces, además tenía que ver con zonas. Al principio Tanis no iba a vivir en Luminara, entonces el nombre tiene más sentido con la idea inicial que yo tenía, que luego cambié, porque ella vivía en un oasis en el desierto, que luego ya no, porque vive en Luminara. Entonces era una diosa del agua, entonces tenía sentido por esto, pero al final se quedó con el nombre porque me gustaba. Pero ya no tiene el mismo significado, pero sí que es un nombre fenicio, que era porque quería que tuviera esas reminiscencias también mediterráneas. Y en Dunazar nos encontramos a los Jin, que forman parte de la vida o del entorno de Tanit, y no vamos tampoco a decir ningún spoiler, y luego también forman parte del poder político de alguna manera, y a los que tiene que hacer frente, bueno, tanto Tanit como Margarita. Sí. Y allí también hace amigos. Bueno, no quiero hacer muchos spoilers porque tenéis que leer la novela, que además se lee muy rápidamente porque es bastante entretenida, pasan cosas, pero no es muy, pues eso, entretenida y ligera, pasas páginas muy rápido. Exacto. Aventura. Y tiene estas partes de las que luego hablaremos, más dedicadas a lo erótico. Cuando te refieres a los jinn, hablas de los distintos tipos, están los ifrit, hablas de la vinculación de los jinn a ciertos objetos, hablas también de algunos que están más vinculados al agua, por ejemplo, o a otros elementos. Me gustaría saber qué tipo de investigación tuviste que hacer para poder incluir todo este tipo de toda esta mitología que es muy rica, pero es muy poco conocida o muy mal conocida en Occidente. De hecho, es bastante difícil encontrar buena información, porque a mí es una cultura que me ha parecido fascinante desde hace muchísimos años. De hecho, cuando empecé a escribir, el primer relato que publiqué, para la convocatoria, yo escribí uno sobre la mitología inuit y quería escribir otro para esa misma convocatoria, basada en los Dijin, en los Marit y tal. Entonces, es algo que me encanta, me parece súper bonito toda esta cultura. Y es verdad que no se conoce mucho y es muy difícil de encontrar. O sea, tuve que buscarme un montón de páginas, cada cual más rara, o sea, de tener que traducírmela para poder leerlo, porque estaba muchas en inglés, pero otras incluso no en inglés, en plan, no me acuerdo qué idiomas eran, pero de tener que traducir de páginas en árabe, porque hay poco realmente en castellano, o sea, hay, pero lo que hay es poquito, es escueto y no de todo fiable. Sí.
sí, sí. Ese desconocimiento, y bueno, tú lo abordas desde distintos ángulos, porque hablas de muchos tipos. Y quería saber ya, entramos en el ámbito de las preguntas más técnicas. Quería saber qué fue lo que más te costó a la hora de escribir esta historia y lo que menos. Voy a empezar por lo que menos porque fue toda la parte de aventura. Como he dicho, yo he bebido en novela de aventura, o sea, novela de aventura, película de aventura, todo lo que fuera. A mí de pequeña tú me dabas un buscatesoros y yo me lo tragaba. Entonces conozco muy bien los arquetipos, los clichés, los giros que tiene que tener. Son cosas que me gustan mucho, que he bebido mucho, entonces me fue muy fácil, me salió muy natural toda esa parte. Y lo que más me costó sin duda fue la erótica, porque era primerita vez. Primerita vez que yo escribí algo erótico, entonces fue como, yo me metí en el proyecto, en plan, sí, qué divertido, pero yo hasta entonces había escrito una escena de sexo no explícito, y ya está. Pero esto es explícito, entonces era como, fue el aprender a escribirlo sin que a ti mismo te dé vergüenza. Creo que fue lo que más me costó. Luego, ya aparte de cosas técnicas, los finales siempre me cuestan un montón. O sea, cerrar todas las tramas que queden bien hiladas es algo que me cuesta mucho. De hecho, en esta no necesito tanta ayuda, pero vamos, que siempre es algo que me ha costado. De hecho, bueno, con la trama es sencillita, fue relativamente fácil. Todo lo que es tema trama y tal, me fue muy natural porque es una trama sencilla. Al final es una novela para evadirte. Es una novela para pasártelo viendo un rato y tampoco darle tantísimas vueltas. Y yo creo que con eso cumple. Y yo me lo pasé muy bien escribiéndola. Me gusta mucho la aventura y me lo pasé muy bien. Y lo que más me costó, que no es que me disgustara ni nada, o sea, de hecho, estamos planeando fase 2, o sea, todas nos lo hemos pasado bien, fue escribir las partes eróticas. Ya. Y sí que me gustaría saber, a la hora de escribir las horny partes, que son las más eróticamente explícitas, yo supongo que hacerlo sin caer en los clichés, intentando ser, pues más o menos, no sé si original es la palabra, pero por lo menos proponer soluciones creativas, es complicado porque, bueno, al final estamos hablando de lo que estamos hablando y ya se ha contado de mil maneras. Entonces me gustaría saber qué fue en esos fragmentos que ya has comentado que te costaron un poco más quizás que la parte de aventuras, si fueron las descripciones o si fue imaginar la acción desde la perspectiva a lo mejor de una persona no humana. ¿Qué fue lo que más te supuso un desafío? Pues yo creo que al final es una escena de acción. Y a mí las escenas de acción me cuestan. Yo soy una persona descriptiva. Entonces a mí me puedes escribir por ejemplo, de una tarde escribiéndolo yo me lo pasé súper bien. Pero a mí las escenas de acción me cuesta mucho saber qué está haciendo. Cuando hay más de un personaje a la vez haciendo algo, me es complicado. Así que al final las escenas eróticas son una escena de acción. Y tienes que contarla como tal. Entonces fue eso, el poder organizar, plan, a ver, ¿dónde está cada pierna ahora mismo? Esas cosas, el tener en cuenta esto y luego lo que es más rosa púrpura, ¿no? De decir las cosas, pero decirlas de un modo que no sea muy bueno y muy explícito, pero tampoco muy cursi. O sea, llegar a ese equilibrio. Ni vulgar. Ni vulgar ni cursi, que sea algo intermedio. Y sobre todo, que las partes del cuerpo no tienen sinónimos y eso es terrible. Claro. Eso es terrible. O sea, porque cuántas veces digo mano. O sea, ya no hablo de otras partes del cuerpo que sí tienen muchos sinónimos, pero no todos los puedes usar exacto. No sé qué, pero mano, es como cuántas veces he puesto mano y cuántas veces he puesto dedo. O sea, que no tiene más sinónimos. Claro. Y hablando del final, me gustaría saber, yo tengo mi teoría, después de leerla, es que el final está abierto para una segunda, incluso podríamos hablar de muchísimas otras aventuras en ese universo, quizás con algunos de los personajes de esta historia, no todos a lo mejor, pero sí alguno. No sé si estoy en lo cierto. Sí,
estás en lo cierto. O sea, el epílogo deja claro que por lo menos otra va a haber. Ujú. O por lo menos eso que planeamos, desde Sí. luego. O sea, yo estoy comprometida a hacerlo. ¿Y te acuerdas más o menos de cuántas versiones de esta historia has escrito? Contando la primera que no tenía absolutamente nada que ver, de la cual escribí como capítulo y medio, porque no me daba para más esa trayectoria que estaba llevando, Ujú. que fue el primer acercamiento a la historia, fue un bache y luego rehice todo. Ujú. Pues en realidad yo creo que un par, entre la que envié yo inicialmente, según acabé, a la que estoy corrigiendo, bueno, que estamos ultimando Sí, ahora, sí. yo creo que habrá habido un par con más o menos cambios Ujú. además después de que me lo leyeran los betas, ¿no? Y dije, pues esto no tiene mucho sentido, esto sí, añade esta escena, quita esta otra, pues yo creo que han sido 2 o 3, no han sido tampoco muchas. Y me gusta que hables de esto porque viene al hilo de lo que te iba a preguntar, que también es algo que suelo preguntar cuando me da tiempo, es hablar de los lectores beta o las lectoras beta. Quería saber si tú utilizas, bueno, ya me lo has respondido, pero me gustaría que reivindicásemos desde aquí los Sí. lectores beta, para qué nos sirven y por qué son tan útiles y tan necesarios. Y en este caso yo creo que ha sido gran parte del entusiasmo y el que este proyecto haya salido adelante ha sido porque nos hemos tenido un desarrollo de betas. Sí. Nos hemos leído, sabemos en todo momento de qué van las otras historias, cómo van. Uh-huh. Entonces, ese feedback continuo que hemos tenido ha ayudado mucho a poder sacar adelante las historias. Y la figura de los lectores beta, pues es importante porque muchas veces tú conoces tan bien tu historia que en tu cabeza está clarísimo. O sea, tu cabeza todo tiene sentido porque lo has pensado tú para ti tiene todo el sentido del mundo, pero muchas veces visto desde fuera, incluso aunque tenga sentido, a lo mejor tiene sentido, pero no está bien explicado y Uh-huh. te lo tienen que decir, Uh-huh. porque tú estás convencidísimo de que tú has escrito una maravilla, entonces tienen que venir de fuera a decirte, pues esto está bien, esto es verdad, esto es una maravilla, pero aquí a lo mejor has fallado. Uh-huh. Te iba a preguntar por la trayectoria de la novela hasta llegar a Litera, pero está claro que en este No, sentido nació aquí. nació ya como una idea o como un proyecto colectivo en el que hay muchas personas implicadas, aparte de la editora, y hay una persona también que coordina la colección, y está todo, o hay, digamos, la base del universo compartido entre todas, todes. Es algo consensuado. ¿Es el primer tipo de proyecto colectivo en el que te ves envuelta? Sí, o sea, había participado en otras cosas, pero mucho más individual, en otras antologías, cosas así, que al final tú escribes tu relato y no tiene por qué estar relacionado con los demás ni seguir el mismo worldbuilding. Así que a este nivel sí que era lo primero así que me veía envuelta en tener en cuenta que hay gente que está o sea, haciendo otras partes de este mundo, otros rincones de la vidriera y que lo que ellos pongan al final te va a afectar a ti. Entonces al final también una parte muy importante del proceso creativo ha sido luego, cuando ya tenemos las novelas escritas, decir, oye, tú has descrito esta parte de la ciudad porque yo voy a describir esta parte de la ciudad y quiero saber qué has puesto tú para no contradecirnos. Eso ha habido mucho trabajo ahí, de hecho tenemos reuniones habitualmente para contar qué estamos haciendo, qué por dónde vamos, qué cosas hemos decidido incluir, qué cosas no. Si, por ejemplo, a alguien quisiera escribir, una de mis compañeras quisiera escribir una historia de los Dijin, pues podría preguntarme a mí, en plan, oye, ¿cómo funciona exactamente los Jin? ¿Cómo funciona su vinculación con las joyas o lo que sea? Entonces, al final, eso es trabajo en equipo y ser consciente que dentro de tu libertad, porque al final hemos tenido mucha libertad de escribir el tipo de novela que a nosotras nos gustaba, con las criaturas que a nosotros nos gustaban, las culturas que a nosotros nos gustaban, tenemos que tener en cuenta que hay más gente en este mismo barco. Entonces, que aunque estemos cada una haciendo nuestro rinconcito, no podemos tirarle el agua de al lado. Nos has dicho que ya estás terminando con los últimos detalles del manuscrito para que salga muy pronto la historia. Y
Me gustaría saber si ya tienes pensado en lo que vas a trabajar después o todavía no, porque estás como muy vinculada a este proyecto. De hecho, o sea, ahora mismo, siempre que acabo un editing, acabo con el cerebro un poco out, Ujú, porque estoy tan focus en lo que hago en ese momento que simplemente no se me ocurren ideas nuevas. ujú. Dentro del Horniverso de este proyecto sí que sé lo que quiero escribir, Ajá. el epílogo lo deja claro, lo tengo bastante, no tengo energía como para ponerme ahora porque Mm, necesito un momento de barbecho, de volver a ordenar, de no tener tan reciente este, para desvincularme un poco de este y ya ponerme con el siguiente. Tampoco puede ser mucho porque va vinculado a la historia, ujú. entonces y luego, aparte, tengo otro editing, lo cual me ha dejado el cerebro todavía más out. Y ese, pues, a finales de año seguramente salga también. Así que, Muy bien. mira que yo me juré no volver a editar nunca 2 libros a la vez. Y aquí estoy. Pero no puedes decir No de esta puedo. agua no beberé, como bien Yo en sabemos. 2020, en 2024 nunca más volveré a editar 2 novelas a la vez. Yo en 2025, bueno, vamos a ver. A lo mejor 2020, nunca más. A lo mejor luego son tres. Esperemos que no, creo que no. Bueno, ya No, para porque ir. ya con estas dos estoy acabando, así que como no Bueno, van a ser, después no van a ya. ser al menos simultáneas. mm, sí, ya para ir acabando, me gustaría saber si pudieras invitar a alguien a Librísimo que esté vivo o viva, vive. ¿A quién te gustaría ver? Mm, buena pregunta. No me la había preparado. Ay, es que se me ocurren cosas un poco difíciles a lo mejor. Es que mi primera esa ha sido Susana Clare, porque es mi autora favorita Claro, ahora mismo de fantasía y claro, o sea, ha sido la primera que se me ha venido a la claro. cabeza. Pero vamos, o sea, cualquier escritora que haya ahora mismo, que hay muchísimas que están súper a tope con fantasía, cualquiera estaría genial. Mm, muy bien. Me lo voy a apuntar de todas maneras y quién sabe, a Tú lo mejor imagínate, tú tenemos imagínate. suerte. Una señora que no sale nunca de su casa, pero se Sí, pero sí apunta. ha hecho alguna vez alguna intervención online. Y ya la última pregunta que tengo para ti es, ¿cuál es el último libro que has leído que recomendarías a todas las personas que nos están viendo, que Ay, nos están oyendo? bueno, lo tengo clarísimo porque además lo acabé a finales de abril, así que lo tengo reciente, que es Una magia salvaje, Farewell Magic, de Alison Staff. O sea, me ha encantado. Es una fantasía bastante juvenil, tiene mucha carga de romántica, que yo soy muy moña, o sea, me encanta. Pero es que sobre todo, bueno, tiene otra cosa que es que habla de alquimia y a mí es mi tema especial desde siempre. Me ha encantado el tema de la alquimia. Entonces hay alquimistas, así que ya sabía Ujú. yo que me iba a gustar. Pero es que además tiene unos personajes que de verdad, o sea, los protagonistas a mí me han enamorado, porque como decíamos antes de que no se suelen ver protagonistas con diferentes capacidades, discapacidades, es que los dos son neurodivergentes. Mm, Y eso eh, a mí me diagnosticaron la dislexia a los 11 años y creo que hasta los 31 que tengo ahora no he tenido una representación de la dislexia tan buena como la que hay en ese libro. ujú. Entonces a mí eso me hizo muy feliz y yo lo voy a recomendar de aquí a que me muera el viejo. Muy bien. Pues nos lo apuntamos también para esa pequeña librería que nos, bueno, biblioteca, mejor dicho, que nos estamos montando en Librísimo de todas las obras que nos están recomendando las personas que vienen a visitarnos. Yo quiero darte las gracias ¿A ti? por haber, bueno, por habernos regalado un poco de tu tiempo para presentarnos No vueles con la arpía. Os recomiendo a todos que le echéis un vistazo cuando salga ahora muy pronto con Literap. Y bueno, ya sabes dónde estamos, Maeva, esta es tu casa y espero que nos vuelvas a visitar muy pronto con esa otra historia en la que estás ya trabajando en tu cabeza, quién sabe, o la que estás editando también a la par que con que esta novela. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias a ti.